Hola a todas y todas, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Estamos junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y yo del grupo de investigación, bueno, y ambos del grupo de investigación Ebrina de la Universidad de Barcelona en un nuevo episodio de Educar con Sentido en esta tercera temporada que ha sido tan interesante y tan constructiva también, ¿no? En esta fase ya más consolidada de la era post-pandémica. Hoy tenemos una entrevista muy especial con alguien que hemos querido conversar hace mucho tiempo y por fin lo hemos logrado concretar después de tantos intentos. Estamos con nuestra amiga, con la socióloga académica de la Universidad de Barcelona, Judit Jakobkis, quien además de ser una investigadora en contexto catalán, en contexto español, ha tenido mucho también foco en su trayectoria, en su background, ha puesto mucho el foco en Latinoamérica y particularmente en Argentina, donde tiene algunas de sus raíces también. Así que yo básicamente quería preguntarte cómo estabas, agradecerte que estés aquí con nosotros y que nos cuentes cómo estás, en qué foco estás poniendo tu investigación ahora, ¿no? Hacia dónde se dirige y sobre todo también cómo has vivido esta era post-pandémica en la que nos situamos ahora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un lujazo estar aquí con vosotros, la verdad. Como seguidora del canal, es un real honor. Pues, ¿cómo he vivido la era pospandémica, pandémica? Ya ni sé en qué era, cómo llamarle ahora, ¿no? Hoy que justo hoy sacan las mascarillas en la mayoría de espacios. Pues la he vivido muy intensamente a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. La he vivido, no diré que la he vivido muy mal, porque sería, creo, injusto desde la posición de privilegio en la que me encuentro, pero sí que la he vivido como un momento o una etapa como de recolocación, como de preguntarse, como de volver a los básicos, de preguntarse cuáles son los espacios de cada cosa, los tiempos de cada cosa, como una etapa muy confusa en eso, ¿no? Donde todo se mezcla, donde se ha mezclado mucho, pues eso, los espacios, los tiempos de lo personal con lo profesional, con lo familiar, con lo emocional, lo material. Y bueno, ahora saliendo de eso, de esta situación, viendo cómo nos recolocamos todos, y a nivel profesional, pues bueno, como sabéis perfectamente, yo ahora a principios de este curso, en octubre, me incorporé en la UB como investigadora y profesora lectora y bueno, estoy tratando de conjugar algunas de las líneas de investigación que yo venía trabajando en mi posición anterior, que tenían mucho que ver con transiciones educativas, con elementos de desigualdad, de segregación escolar, con política educativa, tratando de combinar estos elementos con una mirada que ya empecé a desarrollar junto con Aina Tarabini durante los primeros meses de la pandemia, una mirada sobre los impactos que estaba teniendo la pandemia en clave de educación, ¿no? En clave de desigualdad educativa, de desigualdad escolar, de desigualdad en las experiencias de aprendizaje y conjugando todo ello pues, con los procesos de intensificación de la datificación y de la plataformización de la educación, intentando desarrollar proyectos en estas líneas. Un poco confusa la respuesta, pero es como es mi vida Está muy bien, ahora, está perfecto. confusa. Se entendió perfecto. Judith, bueno, primero buenos días. Un placer conversar siempre contigo y en el grupo del cual formamos parte. Hoy estamos siendo grabados, entonces la conversación tiene que ser en un tono un poco más reflexivo o sabiendo que están las cámaras vigilándonos y que va a quedar este contenido para la posteridad y para toda la comunidad que nos ve y que nos sigue. Y yo quería arrancar preguntándote por el principio, ¿no? Por de dónde venías, y mi inquietud pasa por preguntarte
no sé si es el por qué, pero o qué drenás o qué sacás de todos estos años a los cuales te dedicaste a estudiar el tema segregación. Hablabas de políticas educativas, ¿no? ¿Por qué pusiste el foco en la desigualdad, en los altos niveles de pobreza, no solamente que existen acá donde vivimos en Barcelona, sino en todo el mundo, ¿no? Esa sería como mi primera inquietud. Casi nada. Yo empecé trabajando en temas muy relacionados con la política social, no específicamente la política educativa. Y a mí siempre me interesó conocer los mecanismos a través de los cuales la propia acción del Estado o la inacción del Estado, o sea, por acción o por omisión, cómo contribuye a configurar las relaciones de desigualdad que existen en la sociedad. Y ese era mi foco desde la política social, analizar cuál era el papel del Estado a través de la política social en la configuración de unas relaciones de poder o de unas relaciones sociales determinadas, normalmente en clave de desigualdad, ¿no? Cómo se pone el foco y el control y la fiscalización en lo que hace el pobre o el que recibe la ayuda social o el que es beneficiario de una subvención o de un subsidio, y no en cómo se estructura, no sé, un sistema impositivo que premia a quien más tiene en general, incluso en los países más igualitarios, ¿no? o menos desiguales, como puede ser España en relación con países latinoamericanos, ¿no? Incluso en España el sistema impositivo premia o favorece a la gente que tiene recursos para escapar determinadas normas fiscales, y en cambio se pone mucho el foco en qué comportamientos tiene o qué hace el receptor de un subsidio de miseria con ese dinero, ¿no? Si se va al cine o si se compra una tele en vez de comprar comida, ¿no? Y yo tenía mucho este interés de analizar desde el punto de vista del Estado cómo se normatiza el comportamiento correcto de unos grupos sociales en relación con otros. Y esto, de alguna manera, y a través de las investigaciones en las que yo participaba y en las que participo en gran medida todavía, en el grupo de investigación JEPS en la Universidad Autónoma de Barcelona, fui tendiendo a centrarme más en temas educativos, pero siempre en clave de desigualdad educativa, en clave de cómo se configura desde la acción pública un determinado sistema de relaciones sociales, en este caso en el ámbito educativo, que contribuye o no a reducir las desigualdades en las que los niños y niñas ingresan en los sistemas educativos, ¿no? Y esta investigación sí que la he focalizado más en Cataluña, pero también en distintos países latinoamericanos o asiáticos, en distintos proyectos en los que he participado. Y esto cómo se va replicando a lo largo de distintas etapas educativas, desde la educación obligatoria, posobligatoria, formación profesional, formación académica, como la configuración específica de los sistemas educativos es más o menos favorecedora del mantenimiento de determinadas relaciones de desigualdad social. De hecho, te fuiste, tengo entendido, en 2001, en plena crisis de Argentina, a hacer tu tesis de doctorado ahí. Fue como un momento muy, muy particular, ¿no? Para poder desarrollar todas las inquietudes y los intereses investigativos que tenías. Sí, de hecho, cuando fui en 2001 todavía no estaba metida en el desarrollo de la tesis, pero sí que fue un momento bastante catártico para decidir
focalizarme en esta cuestión en el ámbito, en el contexto argentino, ¿no? Sobre todo en la situación post-2001, con un despliegue muy grande de recursos en subsidios para familias en situación de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad, y cómo la configuración de estas políticas responde allí y aquí y en cualquier lado, ¿no?, a una determinada visión de lo que tiene que ser el Estado y de lo que tiene que garantizar el acceso a unos derechos, si es el trabajo, la participación en el mercado de trabajo, si es el simple hecho de ser ciudadana o ciudadano de un contexto determinado, si es tener una edad determinada o una condición, etcétera, ¿no? Pero sí, en ese contexto convulso, ¿no?, de 2001, la verdad que en las situaciones de crisis, como hemos visto con la pandemia, se caricaturizan a veces, ¿no?, las prenociones o previsiones que tenemos como sociedad sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y esta caricatura desde la sociología, ¿no?, nos ayuda mucho a seleccionar de alguna manera algunos temas que nos parecen relevantes. Judith, dentro de toda la experiencia investigativa que has tenido, marcada también por todas estas grandes instancias, ¿no? Te tocó la crisis argentina, pero también has vivido el periodo pandémico, bélico, ahora las crisis en España en general. De una u otra manera te has centrado tu foco en educación, ¿no?, dependiendo de la sociología. ¿Cuáles son de las evidencias que tú has podido levantar en tu proceso investigativo aquellos elementos que tú más destacarías, ¿no?, de lo que has aprendido con datos, ¿no?, sacando evidencias de tu propia experiencia, ya sea cuando trabajaste, por ejemplo, el tema de políticas de inclusión digital en España o en Cataluña a principios de la década pasada, o ahora con el tema de pobreza escolar, segregación? ¿Cuáles son aquellas evidencias en las que tú has podido participar que más te han enseñado también, ¿no? Voy a lo más reciente y luego, si acaso ya volvemos para atrás. Lo más reciente, que al final no es tanto, ¿no? Eso es lo que me muestra la evidencia, lo que nos muestra la evidencia, que siempre es, aunque nos llame mucho la atención el análisis de los cambios, por ejemplo, siempre es mucho más lo que permanece que lo que cambia. Que las inercias sociales son altísimamente reproductivas, y entonces un momento tan disruptivo como ha sido la pandemia, a nivel escolar, sí que abre, y me pongo en plano ahora de análisis de desigualdades, y sí que ha abierto nuevas brechas de desigualdad, y esto es lo que nos ha mostrado la evidencia, la que hemos recogido directamente con Aina Tarabini durante el confinamiento escolar, pero lo que nos viene mostrando toda la evidencia que se ha recogido a nivel catalán, español e internacional, ¿no?, que la extensión masiva de las plataformas digitales, de la digitalización de la educación, abren una nueva brecha en clave de desigualdad, no solo por el acceso a los recursos, sino también por la capacidad de uso y de aprovechamiento y de apropiación de estos recursos que tienen las distintas familias en función de su perfil social. Pero también nos ha mostrado que estas desigualdades no aparecen con este fenómeno. Se agudizan, se ramifican, se adoptan nuevas expresiones de alguna manera, pero se asientan sobre un sistema que ya era profundamente desigual. Y esto lo conocemos bien en Cataluña y se ha trabajado muchísimo en los últimos años en clave de segregación escolar. Y la segregación escolar, que sería, digamos, una desigual distribución del alumnado en función del perfil socioeconómico, sobre todo, y que es distinta a la distribución que la población general tiene. Es decir,
En Cataluña la población en los barrios, en las ciudades, se distribuye de forma más equilibrada que en las escuelas de estos barrios y de estas ciudades, y esto es lo que es la segregación escolar. Lo que ha provocado o lo que ha evidenciado esta segregación escolar en tiempo de pandemia es que las escuelas se enfrentaron a la situación de cierre y luego a la apertura, por supuesto, desde una posición sumamente distinta y desigual, ¿no? Las escuelas no tenían los mismos recursos para mantener o sostener el curso de forma online, por ejemplo, pero además el alumnado de estas escuelas tenía dificultades muy desiguales en función de su perfil socioeconómico. No es lo mismo un alumno o una alumna que tiene un entorno familiar que tiene garantizado el salario y que tiene garantizadas las 3 comidas al día y que además tiene acceso a un ordenador o a una tablet o a lo que sea para conectarse con su profe y que además tiene apoyo de su padre, de su madre para mantener las tareas escolares. No es lo mismo que un niño o una niña que su padre y su madre han perdido el trabajo durante la pandemia, que su padre y su madre no conocen, no dominan o no tienen acceso a distintas herramientas digitales que usa la escuela o que le gustaría usar a la escuela para mantener el curso escolar, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia quizá lo que nos ha hecho es abrir mucho los ojos sobre la relación, sobre la profunda relación que siempre ha existido entre las condiciones sociales del alumnado y las condiciones de escolarización o las condiciones de educabilidad, digamos, en qué condiciones un niño o una niña puede aprovechar el proceso de aprendizaje, puede disfrutarlo también, y creo que este es un elemento que no es menor, porque muchas veces nos centramos mucho en si han aprobado o no el curso y les preguntamos poco si han disfrutado o no durante este curso, y creo que son cosas que están profundamente ligadas. Y bueno, ya no me acuerdo ni qué me habías preguntado, porque me he ido por la rama seguro, pero... No, súper bien. Si era básicamente saber qué evidencias de las que tú, o sea, qué investigaciones, por ejemplo, en las que has participado, han generado evidencias que te parecen significativas, por ejemplo, para tu trayectoria. Sí, bueno, básicamente, pues la evidencia que yo he recogido en estas distintas investigaciones desde muy distintos planos, se conecta entre ellas esta evidencia poniendo muy claramente sobre la mesa que el sistema educativo catalán en particular, pero creo que es bastante extrapolable a otros sistemas educativos, es todavía muy reproductor de las desigualdades sociales del alumnado. Y si bien es verdad que el sistema educativo no puede con todo y no podemos exigirle, creo yo, al sistema educativo que sea la panacea para todos los males sociales, sí que es verdad que en contextos similares diferentes prácticas escolares y educativas acaban produciendo resultados muy distintos. Entornos en los que la escuela es más consciente de la situación en la que está su alumnado, que busca más las formas de conectar lo que pasa dentro de la escuela con lo que pasa fuera de la escuela, con la realidad de este alumnado. Escuelas digamos que se abren y que dejan entrar y salir las cosas, ¿no? Que rompen de algún modo el muro de la propia institución escolar, pues pueden proporcionar mejores experiencias educativas más gozosas para su alumnado, ¿no? Y al final este gozo, este disfrute de la educación se conecta también con el éxito educativo entendido en términos súper amplios, ¿no? Como la situación en la que un alumno o una alumna, un adulto, una adulta, da igual la edad que tenga, encuentra un sentido y un gozo por aprender lo que sea que quiera aprender.
y encuentra también oportunidades y posibilidades de aprender más allá del texto escolar, ¿no? Y en este contexto en el que estamos, que van desapareciendo muchas veces los textos en papel, pero que sigue habiendo mucho texto cerrado digitalmente, digamos, creo que es importante, ¿no?, subrayar esta necesidad de conectar el interés del alumnado, y no solo el interés, sino su práctica cotidiana, su conocimiento, lo que él ya sabe, lo que no sabe, lo que le pasa en su casa con lo que le pasa en la escuela, porque si no se separan de algún modo estos mundos y la escuela acaba siendo algo ajeno y algo que no es ajeno equitativamente para todo el alumnado, sino que siempre el alumnado de clase media está más familiarizado. Esto nos lo muestra la sociología de la educación desde hace muchísimos años, ¿no? Como cuando se estandariza el proceso educativo y cuando se mantiene una cultura escolar muy cerrada y que no conecta con las vidas y con lo que pasa fuera de la escuela, se genera obviamente desinterés entre todo el alumnado, pero en particular entre aquel alumnado que está más alejado de aquella cultura escolar, ¿no? Y el alumnado de clase media es el alumnado a imagen y semejanza del cual se han organizado los currículos, se han organizado los itinerarios educativos y por tanto está siempre más cómodo en un ambiente educativo estándar, por decirlo así, que el alumnado que tiene otros bagajes socioculturales, socioeconómicos y para el cual la cultura escolar y los códigos, la manera de hablar, los temas de los que se habla le quedan más lejos de lo que es su cotidianeidad, ¿no? Y de algún modo esto se traslada, pues como os decía antes, a distintas etapas educativas de diferentes maneras, pero sí que en procesos de desafección escolar que empiezan en algunos casos desde la educación primaria y explotan en educación secundaria obligatoria, se manifiesta en el tipo de trayectorias educativas que hace el alumnado, si tiende a ir más hacia una formación profesional o si tiende a ir más hacia una formación académica, los resultados educativos del alumnado, las condiciones en las que luego accede al mercado de trabajo, y este sería un poco así el resumen caótico. Súper claro, ¿no? Muy, muy sencillo de entender cuestiones muy, muy complejas, ¿no? Y me voy a animar a hacerte una pregunta muy en clave Doña Rosa, ¿no? Muy en lenguaje llano, digo, por lo que explicás, podemos tomar como eje la pandemia, porque es el momento quizás donde se intensificó esto que te voy a preguntar, pero según lo que nos venís contando, las desigualdades eran preexistentes, llega la pandemia, necesitamos conectividad, necesitamos digitalizar, necesitamos dispositivos, llega la conexión, llegan los fierros, digamos, llegan las tabletas, los computadores, los móviles, la conectividad, las plataformas para educar, llegan de manera gratuita. ¿Cuál es la problemática ahí? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer según tu visión y en clave de esto que venías contando, ¿no? ¿Cómo es en algún punto la transición entre las desigualdades preexistentes y el acceso o la entrada a una digitalización de la educación en general? Hay una forma de abordar las desigualdades educativas que intenta ampliar la mirada. Hace muchos años que se hace esto, ¿no? Pero ampliar la mirada desde lo que es el acceso a la educación con lo que pasa luego en la educación, ¿no? Y yo creo que estas tres dimensiones de análisis que se han trabajado, que son las del acceso a la educación, el proceso educativo y los resultados educativos, nos pueden ayudar quizá a formularnos esta pregunta que decías, ¿no, Ezequiel? Que no la tengo formulada, pero que creo que estos tres elementos quizá nos pueden ayudar
a pensar el porqué de la insuficiencia del acceso, como siempre fue insuficiente solo el acceso a la escuela o al ordenador o al teléfono móvil o a la plataforma digital. Acceder es una necesidad, pero no es suficiente para garantizar un proceso educativo que sea exitoso, y vuelvo a lo de exitoso, ¿no? Es una palabra que es complicada, no me gusta mucho, ¿no? Porque tiene muchísimas connotaciones y por eso digo el éxito educativo como, como la posibilidad de cada persona de desarrollar la trayectoria educativa que quiera desarrollar. Sin prevalorar si es mejor este itinerario o este otro, o si es mejor en contextos como el nuestro, en los que el acceso está mayoritariamente garantizado. Podríamos entrar en muchos matices, pero mayoritariamente está garantizado algún tipo de acceso a la tecnología digital, y sobre todo ahora con la vuelta a las escuelas se accede mucho, y creo que eso es importante, a las plataformas educativas, por ejemplo, en la escuela. O sea, creo que esta aparente tensión o dicotomía entre la virtualidad y la distancia no tienen por qué ser así. De hecho, cuando estamos charlando, miramos el teléfono y estamos en esa virtualidad en ese momento, pero a la vez estamos sin distancia entre nosotros, y los niños y las niñas en las escuelas usan ahí las plataformas educativas también, y por tanto no es una cuestión de estar o no en la escuela solo. Se puede estar en la escuela, estar conectada, tener acceso a la plataforma educativa, y aún así que el proceso educativo no sea satisfactorio, o no sea exitoso, o no se aprenda o no mejore el aprendizaje que había antes de contar con ese recurso, ¿no? El proceso educativo, y esto la gente que es sabia de la pedagogía lo sabe 1000 veces mejor que yo, ¿no? Hay que pensarlo, hay que definirlo, tiene que tener unos objetivos. El objetivo de la educación no es el uso del lápiz o el uso de la plataforma educativa o el uso del ordenador o del móvil. El lápiz, el ordenador, el móvil están en nuestra vida. Es decir, esta separación constante entre el aprender a usar una cosa y que esa cosa sea parte de nuestra cotidianeidad tiene que formar, yo creo, parte del proceso educativo. La cuestión aquí es que los niños y las niñas, pero sobre todo los jóvenes y las jóvenes, acceden fuera de la escuela a ese recurso digital. Tienen un proceso formativo o educativo a través de esa tecnología que hasta la pandemia era totalmente ajena a la escuela, y ahora la escuela la está asumiendo en forma muchas veces, a mi entender, muy poco autónoma o muy poco proactiva. Muchas veces, pues, como reacción a una situación pandémica, me pongo esta plataforma digital y la uso, y uso lo que sé usar de esta plataforma, y no me planteo si esto responde o no a unos objetivos pedagógicos que yo ya tenía de antes o debería haber tenido de antes, ¿no? Y la cuestión es que nuestro alumnado ya se está socializando digitalmente. Y creo que una pregunta que deberíamos hacernos es qué papel queremos jugar como agentes educadores en esta socialización digital del alumnado. Yo creo que no podemos apartarnos. Creo que tenemos que opinar. Creo que tenemos que acompañar a los y las jóvenes en este proceso en el que están muy solas y muy desprotegidas. Y yo creo que esa es una de las grandes cuestiones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como agentes educadores, sea en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, al final, para disputar un terreno
en el cual ya hay muchos agentes que están educando a los y las jóvenes sin que haya ningún tipo de, diría, de supervisión, de acompañamiento, de reflexión sobre cuáles son los elementos que deberían orientar esta educación, cuáles son los objetivos, qué es lo que nos gustaría que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes aprendieran a hacer o pudieran hacer a través de la tecnología. Creo que va por ahí la pregunta, pero de nuevo me voy por las ramas. No, súper bien. Vamos a profundizar eso sí en ese tema, porque así como hablabas de ciertas preocupaciones, y de hecho que compartimos y me parecen súper interesantes, en un contexto en que desde este último tiempo has puesto tu foco mucho también en esto, ¿no? En lo que es, no desde el punto de vista netamente de desarrollador o desarrolladora de tecnología, sino de las implicancias, por ejemplo, de la plataformización, de la experiencia educativa en sí. Entonces hemos encontrado también, o hemos conectado con un montón de ejercicios críticos, ¿no? Que plantean ciertas vulneraciones, ¿no? O que nos hacen estar medianamente pendientes de los derechos de infancia, por ejemplo, cuando las plataformas se ocupan en la escuela, y en el caso de la universidad también, que la universidad no vaya siempre atrás, ¿no? Y que pueda traccionar hacia aquí. En este contexto sí te pediría, así como probablemente mencionarás algunas preocupaciones, y ya has mencionado alguna también, si tú identificas algunas oportunidades del uso de estas plataformas, más allá que su origen sea de corporaciones tecnológicas o sea público, ¿no? Es decir, recién decías, por ejemplo, que la socialización se hace a nivel digital. Por tanto, asumimos que esto ya existe, ¿no? Pero hay algunas cosas que tú destacarías sobre esta plataformización de la educación. Siempre, igual que me incomoda a veces hablar del éxito, me incomoda a veces hablar de las oportunidades, porque creo que como quizá generacionalmente hemos vivido mucho el discurso de esto es una gran oportunidad, no debes desaprovecharla, ve a trabajar de becaria cobrando 200 euros al mes, pero es una gran oportunidad porque va a favorecer tu carrera. Entonces me incomoda un poco la palabra, pero entiendo lo que quieres decir. En cualquier caso, yo más que de oportunidades, que también, y luego entraré, me gustaría quizá hablarlo en clave de realidad. Es que es la realidad que tenemos, ¿no? Y por eso me gusta, ¿no? Toda digamos, el cambio de pasar de hablar de sociedad digital a sociedad postdigital. Es decir, lo digital ya no es un tema aparte. Lo digital es lo que tenemos, ¿no? Entonces, es una oportunidad o un riesgo un coche. Un coche ya está ahí, está instalado, no vamos a problematizar si es una oportunidad o un reto, aunque sea un coche eléctrico, da igual, no entro en temas de medioambientales, pero voy al punto de decir, creo que tenemos que, desde el punto de vista educativo, tenemos que asumir que más allá de que lo conceptualicemos como un reto, como una oportunidad, como un riesgo, necesitamos como diríamos aquí, coger el toro por los cuernos, ¿no? O sea, necesitamos asumir que esta es la realidad en la que vivimos y, por tanto, tiene que haber una intervención educativa en esta realidad. Ahora, tú mencionabas algunos riesgos, ¿no? Sobre derechos, privacidad, equidad. Para mí hay también oportunidades, y ahora sí voy a hablar de esto. Yo creo que, y no soy una gran conocedora del tema, pero algo he tenido de contacto con distintas comunidades que hace muchos años militan y desarrollan software libre, militan y defienden el acceso libre al conocimiento y el conocimiento entendido también como las arquitecturas
de las plataformas, las arquitecturas informáticas, la capacidad de control de la sociedad sobre este conocimiento, sea en forma de un descubrimiento como una vacuna, sea en forma de el conocimiento profundo o la posibilidad de conocer en profundidad la forma como funcionan elementos que estructuran nuestra cotidianidad, como en este caso las plataformas digitales. Y yo creo que la situación de pandemia y la situación de expansión brutal de las plataformas digitales que proveen algunas grandes corporaciones tecnológicas y que han irrumpido de forma masiva en muchos sistemas educativos, creo que sí que ha hecho en distintos contextos resurgir de algún modo una mirada crítica y una mirada también quizá utópica, pero sobre la posibilidad de trabajar digitalmente y de desarrollar infraestructura digital de otra manera, ¿no? De manera como es la red de Internet, de una manera horizontal, de una manera abierta, de la forma como se empezó a desarrollar la red en clave de esto es un espacio donde nosotros luego vamos a hacer lo que querramos hacer, pero el espacio tiene que estar disponible para todas y para todas y todos de una forma transparente, porque de otro modo no vamos a poder desarrollar todo el potencial que tenemos como sociedad, por ejemplo, estoy pensando mucho en todo el desarrollo del World Wide Web, de la red de Internet, pero también mucho en la forma como funcionan actualmente gran parte de los servidores de Internet, que se basan en software libre, sean o no sean alojadores de servicios que proveen compañías privadas. Es decir, Google usa Apache también. Y Apache es un constructo, que es de programario libre, que se contribuye, se desarrolló y se sigue desarrollando en gran parte por una comunidad que lo alimenta porque le sirve para otras cosas, por lo que sea, da igual, ¿no? Pero para mí una oportunidad de la pandemia es que ha puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre la necesidad de ampliar el control que tenemos sobre las tecnologías digitales que usamos cotidianamente y sobre todo aquello que afecta a los y las niños, ¿no? Y niñas. Si una escuela se plantea hoy si realmente tiene que usar una plataforma digital de Google o de Microsoft, o si es mejor usar esta otra aunque no le dé tantas prestaciones, solo esa discusión, solo ese debate, yo creo que es una oportunidad, que hay que saber desarrollarla. O sea, la oportunidad sola no nos va a llevar a ningún lado. Pero ¿podemos trasladar al alumnado estos debates? Yo creo que ahí hay una cuestión digamos, que recae en nosotras la responsabilidad, ¿no? Podemos trasladar estos debates al alumnado en la universidad y en las escuelas primarias sobre qué implica la aceptación de unas cookies o sobre qué implica tener 100 aplicaciones instaladas en el móvil, que te pete el móvil y que te compres un móvil todavía más potente para tener otra vez instaladas 120 aplicaciones de las cuales usas 40. Todo este debate, ¿no? Sobre el crecimiento infinito, sobre las necesidades que nos van o que nos vamos autogenerando y que nos van generando el uso de distintos dispositivos, las necesidades de consumo, etcétera, liga con un montón de debates que yo creo que son debates que hay que tener en el seno de instituciones educativas, ¿no? A cualquier nivel, obviamente con distintos niveles de complejidad, pero sí creo que un niño o una niña de sexto de primaria es perfectamente capaz de entender que aquello que está usando cada día en la escuela
tiene unas implicaciones, ¿no? Que su dirección de correo electrónico sea su nombre, punto, su apellido, tiene unas implicaciones para su privacidad que no tendría si usara un código numérico, por ejemplo, ¿no? Creo que es perfectamente capaz de entenderlo, igual que entiende el sistema de coordenadas, que es una materia curricular, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar en esa dirección y ahí hay una oportunidad muy grande, ¿no? Porque lo están usando. Y en el uso, en la experimentación, hay una vía de acceso al conocimiento que es brutalmente potente y creo que podríamos explorarla, ¿no? en esta clave. Totalmente. Me gusta esta concepción de lo digital que haces como territorio, ¿no? Y como socio digital, ¿no? Este enfoque de lo postdigital de en algún punto poder asumir la realidad, lo que es, en donde estamos habitando las personas, me parece súper interesante en clave educativa para poder, como decías vos, hacernos cargo y empezar a ver de qué manera construir escuela o procesos de enseñanza y de aprendizaje con todas estas cuestiones emergentes que están en estos espacios. En lo puntual, Judith, yo te hago mi última pregunta respecto a un concepto que sé que estás investigando mucho y escribiendo y leyendo también a otros autores y autoras, y que tiene que ver con el uso ético y justo de los datos, ¿no? Respecto a estos usos y estas apropiaciones que mencionabas de las plataformas digitales. ¿Cómo, no sé si preguntarte si es posible favorecerlo o cómo hacerlo, sino más bien que pedirte quizás un diagnóstico de lo que estás viendo, de lo que estás leyendo en este sentido? Quiero creer que es posible. Necesitamos, sobre todo, bajo mi punto de vista, una acción pública muy determinada. Creo que no se está haciendo en general. Obviamente siempre hay, afortunadamente, excepciones, pero digamos, la inconsciencia con la que usamos montones de aplicaciones y servicios digitales, con la facilidad y la liviandad con la que damos nuestros datos a proveedores varios de los que no sabemos nada, y luego la facilidad con la que empezamos a recibir llamadas de anunciantes que han comprado nuestros datos, que dejamos un día en una plataforma porque queríamos acceder a una oferta o a un servicio gratuito online. Creo que nos tienen que poner alerta, ¿no? Sobre la forma como se está usando esta información y que muchas veces no tiene tanto que ver con la legalidad, es decir, porque son usos legales muchas veces o alegales, sino que nosotros hemos aceptado esas condiciones de uso. Yo cuando me di de alta en tal web para tener 5 euros de descuento en la compra de cualquier cosa, ahí había un sitio pequeñito que ponía que mis datos podían ser vendidos a un tercero que hoy me llama por teléfono para venderme un seguro de coche, ¿no? Por eso digo que hace falta regulación, que hace falta claridad, que hace falta contundencia, porque no es ilegal eso. No es ilegal, está en mi responsabilidad leerme las no sé cuántas páginas que no me voy a leer de términos de uso de un servicio digital. Pero lo hablábamos el otro día en relación con otra cosa, ¿no? El papel de regulador, el papel, cómo se definen las condiciones, los pliegos por los cuales una empresa puede postularse a proveer, por ejemplo, un servicio de plataformas educativas. ¿Quién puede postularse a eso? ¿Dónde está el pliego, las condiciones que tiene que seguir una empresa para poderse postular? Ahí está la acción pública, ¿no? En la definición de esas condiciones, igual que en la definición de las condiciones
mercado, ¿no? No estamos en un mercado libre, estamos en un mercado regulado y hay montones de regulaciones, algunas en relación con nuestros datos, que para mí son muy laxas y no facilitan, por un lado facilitan un uso que no es justo ni ético de los datos y es una recopilación y una explotación masiva de datos de millones y millones de usuarios en millones y millones de contextos, perfilado social, seguimientos de personas, identificación de personas por la calle, uso de cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos datos, ¿qué pasa con ellos? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo. ¿Qué pasa con ¿vale 5 euros? ¿Vale el descuento de 5 euros? Mi información sobre todo lo que yo tengo, o si no vale 5 euros, no se lo des, ¿no? Porque ese es el precio que te están pagando por saber quién eres de alguna manera, ¿no? En algunos ámbitos de tu vida. Y yo creo que el uso ético y justo de los datos tiene que ser reflexionado, tiene que ser defendido y tiene que ser promovido desde distintas instancias, sobre todo públicas, pero ¿por qué no privadas también? Es decir, no creo que podamos decir que todas las instituciones públicas hacen un uso justo de los datos y todas las privadas un uso injusto. Creo que la distinción no va por ahí. Creo que no hay todavía suficiente reflexión a este nivel y sobre todo, más que reflexión, que mucha gente ha reflexionado un montón y mucho más que yo sobre el tema, sino que no hay una determinación política para marcar cuáles son las normas del juego en este ámbito en particular, ¿no? Bueno, creo que la situación va por ahí ahora mismo. No creo que sea imposible, pero creo que hay que demandarlo con voz muy alta en muchos ámbitos distintos, porque si no, no hay ningún incentivo tampoco para los actores políticos para intervenir en este plano. Bueno, ya has dicho varias cosas has respondido bastante a la pregunta final que te voy a hacer yo, que más que una pregunta es ofrecernos a nosotras, a nosotros y a la gente que está viendo este video la oportunidad de saber, considerando el tremendo background que tiene investigativo, por ejemplo, en temas de pobreza escolar, segregación, pero como tú mismo has mencionado, en el foco en que está últimamente, particularmente en dos proyectos en las que está cumpliendo un rol muy activo, ¿no? Que uno es el proyecto EDIT, que tiene que ver con un análisis sobre el uso de plataformas educativas de corporaciones tecnológicas privadas en las escuelas catalanas, y otro, un estudio sobre qué debe hacer la universidad para proteger o para garantizar un uso justo y ético de los datos, ¿no? Basado esencialmente en esos dos estudios, ¿qué aspectos podrías tú destacar de tu experiencia en estas dos investigaciones y que sea relevante compartir para el resto como primicia? Porque, por ejemplo, el de la universidad aún está, entiendo que próximo a publicarse, y el otro está en plena fase investigativa, ¿no? Sí, bueno, sobre el papel de la universidad, lo conoces bien, y Ezequiel también, porque lo hemos trabajado juntas, ¿no? Tiene mucho que ver con dos cosas de las que hemos hablado hoy. Una es ¿no? hacernos cargo como universidades. Las universidades debieran hacerse cargo del momento, del contexto en el que viven. Y por otro lado, sobre todo estoy hablando de la universidad pública, y por otro lado, lo que veníamos diciendo de la necesidad de una acción pública y un posicionamiento público claro respecto a cuáles son los límites y cuáles son las reglas de juego en el uso de datos, sea cual sea el contexto en el que un usuario o una usuaria los da. El papel de la universidad, yo creo que
que debiera ser central o por interés propio de las propias universidades y también como elemento de retorno de la brutal inversión de recursos públicos que suponen las universidades para sus ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y las universidades tienen una misión que es devolver en forma de conocimiento, en forma de saberes, en forma de prácticas, a aquello que con el recurso público encuentran, descubren, investigan, y creo que en el momento en el que nos encontramos, en el que las universidades no solo son entidades de investigación, nunca lo han sido, ajenas al mundo, ¿no? Están en un mundo determinado y son actores en la producción de datos también, ¿no? Registran montones y montones de datos de su alumnado, de su profesorado, de su personal de administración y servicios, entradas y salidas de los campus, recogidas de libros de la biblioteca, matrículas, cuentas de donde te cobro el dinero de la matrícula, es decir, no son ajenas al proceso de datificación, sino que son actores activos. Creo que deberían hacer un esfuerzo mucho mayor por generar, en primer lugar, dentro de su comunidad, pero también de puertas afuera, como devolución, digamos, de generar una conciencia mucho más clara sobre estos debates que estamos teniendo, ¿no? Sobre el debate sobre el uso justo y ético de los datos. Deberían garantizar que las personas que se forman en las universidades, sea en la rama de conocimiento que sea, salgan de sus carreras, de sus grados, de sus posgrados, con un conocimiento no solo instrumental de lo que es la tecnología y de lo que son las plataformas, sino un conocimiento, diría, casi filosófico, alfabetizador de lo que es el mundo en el que vivimos, que es digital, como estábamos diciendo antes, ¿no? Y creo que este es un papel muy grande que pueden y debieran cumplir. Y lo mismo en términos de investigación, ¿no? Debieran mirar más también cuál es su propio papel, cuál ha sido su propio papel en la promoción de determinadas prácticas empresariales, de determinadas relaciones entre el profesorado y el alumnado mediado por estas plataformas, para las que, como se ha visto en la pandemia, ni el alumnado, pero sobre todo el profesorado no estábamos listas para desarrollar en condiciones y brindar la educación que todo alumno y toda alumna merece. Yo creo que el papel de las universidades tiene que ser muchísimo más fuerte y mucho más de liderazgo de esta concientización sobre el mundo en el que vivimos en relación con los datos y también de práctica más responsable a nivel institucional en relación con el uso propio de los datos, ¿no? Y sobre lo que comentabas de la otra investigación, la del uso de plataformas digitales en escuelas públicas en Cataluña, bueno, estamos en ello, estamos en la mitad más o menos de lo que sería la fase de recogida de información, de recolección de datos. Y yo creo que destacan algunas cosas que sí que he ido diciendo a lo largo de la entrevista, y quizá a mí la que más me interesa o la que me gustaría poner más de relieve es justamente la incertidumbre o el paso atrás que hay muchas veces en el sector educativo, pero sobre todo en el sector político, y la determinación y la claridad con la que las grandes corporaciones ven el proceso, ¿no? Y que creo que explica gran parte del por qué nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, que es bastante vendidas ahora mismo sobre el uso que se está dando a las plataformas educativas, porque ha habido
muchos años yo diría casi de dejación de funciones públicas por omisión en cuanto al papel que la administración educativa debe jugar en el proceso de digitalización de la educación y, por otro lado, una visión empresarial brutalmente clara sobre cuáles son los objetivos de las grandes corporaciones proveedoras y cuáles son los intereses que tienen estas corporaciones por entrar en los espacios de la educación, no solo a nivel de explotación de datos del alumnado, que también, y ahí nos movemos en un terreno muy gris de algún modo, porque no está tan claro qué uso terminan haciendo las corporaciones de los datos agregados del alumnado, porque no son auditables las corporaciones, pero sí generando usuarios cautivos, generando esta socialización, digamos, de la que hablábamos antes, esta socialización digital limitada a sus espacios, a su plataforma, a toda esta cuestión que hablábamos un día con Juliana hace un tiempo, de esto de decir, ya no lo busco en Internet, lo busco en Google, ¿no? Y cómo se va colonizando por parte de estas compañías el espacio digital. Y yo creo que ahí, bueno, dará mucho de sí lo que nos queda de investigación, la verdad. Totalmente. Me gustó mucho este ejercicio que hiciste de poder pensar estabas hablando del papel de la universidad y respecto a cómo tiene que transferir hacia la sociedad a partir de los fondos públicos que recibe, ¿no? Pero también pensándolo en clave del rol y el papel que desarrolló la educación superior para la posibilidad de creación de Internet, de la red, y cómo en algún punto es un triángulo que debería, bueno, que ahí podría estar el meollo de la cuestión, ¿no? Quizás cómo transferir desde las universidades el conocimiento y cómo dar inputs o pautas a quienes administran lo público y fuerza, ¿no? Como para intentar, no sabemos si regular, pero sí en algún punto sopesar un poco los intereses comerciales con los derechos humanos de las personas, básicamente. ¿Te quedó algo pendiente? Porque ya estamos cerrando. ¿Hay alguna pregunta que no te hicimos? No, creo que no. No sé si respondí a alguna de las que me hicieron, pero... Sí, tremendo. Con creces, con creces. Bueno, Jude, agradecerte muchísimo por esta charla. La verdad es que estuve tomando apuntes en toda y ahora el desafío está en titularla, porque dejaste un montón de titulares por ahí picando. Así que agradecerte muchísimo y también contar, no es ni spoilear porque ya sucedió en la conversación que hicieron con Juliana, que las personas que te estén escuchando y viendo te van a ver más seguido entrevistando a otras personas. Así que te mando un abrazo grande, nos vemos dentro de pronto porque hoy tenemos día movido. Así que agradecerte y mandarte un abrazo grande. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Judith. Gracias, chao.